Hola, buenos días, qué gusto poder saludarles nuevamente. En esta ocasión vamos a estar viendo algo que hizo Jesús. Vamos a estar conociendo una gran historia que Jesús contó y eso me trae a la mente que contar historias es un arte. ¿Sabían que para hacer eso es necesario poder tener la habilidad de captar la atención de las personas que están escuchando? Hoy vamos a aprender acerca de lo que Jesús hizo y cómo cautivó a sus oyentes con una historia. Así que si están preparados, quédense con nosotros. Cuando Jesús estaba en la tierra, quería que todos supieran lo que Dios pensaba acerca de las cosas. Así que tomó cada oportunidad para enseñar a las personas sobre el corazón de Dios. Un día, un experto religioso se levantó para probar a Jesús, haciéndole esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿Qué dice la ley? El hombre respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, haz esto y vivirás más. El hombre le preguntó entonces: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Ellos le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad, un sacerdote llegó, pero cuando vio al hombre que yacía ahí, se cruzó al otro lado de la carretera y lo pasó de largo. Otro hombre que trabajaba en el templo, que era llamado un levita, se acercó y lo vio ahí tirado, pero también pasó por el otro lado. Luego, un samaritano llegó. Los samaritanos eran odiados por los judíos, quienes lo veían como gente inferior, y los judíos no interactuaban con ellos. Pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión. Yendo hacia él, el samaritano calmó sus heridas con aceite de olivo y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada, y cuidó de él. Al día siguiente le entregó al posadero 2 monedas de plata diciéndole: «Cuida de este hombre. Si sus gustos son más altos que esto, te voy a pagar la próxima vez que esté aquí». Ahora, de estos tres, ¿quién dirías que fue un prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? El hombre respondió que el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo: «Sí, ahora ve y haz tú lo mismo». Increíble, ¿verdad? Cómo Jesús utilizó esta historia para dejar grandes enseñanzas en todos sus oyentes. Así que ha llegado el momento que nosotros podamos destacar los puntos más importantes de esta historia. La primera es: ¿qué fue lo que le preguntaron a Jesús? Recuerden que fueron 2 preguntas. La primera de ellas fue: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la segunda pregunta fue: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús utilizó esta grandiosa historia para responder a estas 2 preguntas. Luego, es necesario que identifiquemos a los personajes que se mencionan en la historia. En primer lugar, ¿quién está? Está Jesús. En segundo lugar, está este personaje tan importante de lo que era toda esa sociedad de escribas, fariseos que conocían mucho la Biblia. Y luego tenemos a los personajes de nuestra historia. En primer lugar tenemos al sacerdote, al que está al levita, y tenemos también al samaritano,
y a este personaje misterioso que no se menciona su nombre ni de dónde era, solo nos dice que era un viajero que iba de Jerusalén hacia Jericó. Y Jesús utiliza estas tres personas para poder ejemplificar una gran enseñanza. Entonces, ya habiendo identificado, es muy cierto, se me olvidaba la persona que interviene en ese cuidado especial, en ese mesón o en ese lugar donde el samaritano deja a esta persona herida. Ya habiendo identificado todos los personajes, es necesario que nosotros podamos también destacar esas acciones que nos van a ayudar a poder recordar esta historia y cuando es necesario poder ponerla en práctica. Una de ellas es cuando a Jesús le preguntaron quién es el prójimo, Jesús, ¿cómo fue que ejemplificó esta respuesta? Jesús contó que había una persona que viajaba y que fue golpeada y asaltada por unas personas que lo dejaron todo mal herido. Entonces pasaron el sacerdote y se hizo a un lado, el levita y cambió de camino. Y hasta que llegó el samaritano y dice que lo vendó, lo curó y lo cuidó. Y así es como Jesús nos enseña la forma en que debemos nosotros comportarnos y actuar con nuestro prójimo. ¿Te quedó claro quién es tu prójimo? Si es así, Jesús termina la historia diciendo, ve y haz tú lo mismo. Así que tenemos tarea para esta semana, chicos. Nosotros debemos comportarnos como este samaritano con nuestro prójimo. Ha sido la historia de esta ocasión. Que Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Ahora, chicos, vamos a aprendernos el versículo de la semana. Este lo encontramos en Juan 7:16. Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Vamos a repetirlo otra vez. Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16.